Vamos a Nostradamus. Nostradamus, amigos. Voy a intentar ser todo lo ingenioso que fui ayer, que fue mucho. Qué bien. Bueno, recordemos, Nostradamus era un medium. Vamos a ver. Este artículo se escribió en 1981, Despertar de 1981, del 22 de diciembre. Y entre lo que pudimos ver ayer, usaban un lenguaje demasiado recombolesco, muy difícil, o sea, muy rococó, digamos, muy Nosferatu, ¿no? Y voy a ver si no me equivoco leyendo, que probablemente sí. Voy a hacer ejercicios bucales. Esto es muy agradable de ver. Vamos allá. Nostradamus. No voy a leer el chat. No voy a leer el chat. Rocambolesco. Gracias, Aladín. Gracias, de verdad. ¿Por qué los mejores de este canal no son suscriptores? Coño. Bueno, vamos a ver. Nostradamus. ¿Cuán creíbles son sus escritos? Lo que él predice principalmente es el mal por venir. Lo bueno solo figura en sus páginas incidentalmente y a intervalos muy separados. Este comentario proviene de Charles Howard, que no es crítico de Nostradamus, sino defensor. Si los escritos de este astrólogo francés del siglo XVI predicen tanta calamidad, ¿por qué han sido objeto de tanto interés hasta nuestro día? ¿Lo inspiró Dios? O, según opinan algunos, se trata de que él haya disparado tantas flechas en toda la dirección que era imposible que fallara en todo. Además, ¿cómo puede explicarse la gran popularidad de que disfrutan los que predicen el futuro como lo hizo Nostradamus? La verdad es que mi cadencia lectora es absolutamente brillante, diría, ¿vale? Hablábamos de las flechas que se disparaban en todos los sentidos, igual que con lo de los Simpsons. Que hay tantas situaciones que los Simpsons han abordado durante tantos años que efectivamente algo se tiene que cumplir, porque han dicho tantas cosas que siempre que algo se tiene que cumplir, y eso se ha hecho un meme. La historia, ¿por qué tan popular? La historia revela una línea larga de adivinos, astrólogos, sortílegos y profetas que han complacido el deseo que tienen muchas personas de recibir alguna visión sobrenatural del futuro. Pero la popularidad de estos clarividentes no se debe a la exactitud sobrepujante de sus predicciones ni al cumplimiento de estas. Más bien se debe principalmente al interés apasionado de sus clientes que tienen por la arte de magia. Bastian-Teboneles ha canjeado esta carta. Gracias. ¡De nada! Espero que las disfrutes. ¡Estrodios! Súbelo si quieres. Buenas tardes. Bueno, deje hoy, no sé lo que mierda le pasa. Me cago en la puta. ¿Qué te pasa, Abraham? ¿Qué te pasa? Joder, no va a terminar nunca. No. ¿Qué te pasa, Abraham, coño? Por ejemplo, en su libro Una revelación del siglo XVII en la superstición, Pete Wellmore dice que la astrología era y todavía es la superstición más profundamente arraigada. Según cálculos moderados, en tan solo los Estados Unidos hay por lo menos 50 millones de personas que están envueltas en alguna forma de astrología, o sea, aproximadamente una de cada 4 personas. Muchos astrólogos, lo mismo que Nostradamus, adquieren fama, fortuna y favores personales de los aficionados a las prácticas ocultas al aprovecharse de las esperanzas y actitudes de estos para con el futuro. Hablábamos aquí también de que efectivamente la astrología está muy extendida, al igual que, por ejemplo, el tarot, ¿no? O sea, el tarot por las noches o el horóscopo en cada revista, periódico y demás que compran, ¿no? Y eso es cierto. El interés apasionado que muchas personas tienen por los horóscopos, mira, sé que soy ungido, puede, como sucede con el juego por dinero, cegarlas de modo que no vean las trampas envueltas en el asunto. También es verdad que creo que creerse un horóscopo no es inteligente, o sea, es tan general, y cuando veas que lo que dice no se cumple un día, otro se aproxima, otro como te lo ha dicho en tan general, algo se va a cumplir. Pero creerse a pie juntilla y que tu día dependa, y tu vida en general, o tu semana o tu mes, dependa de lo que la revista Bravo, muy interesante, Super Tele o el periódico de tu ciudad te diga, cuando precisamente el periódico de tu ciudad, aquí en mi caso el diario Jaén, te va a decir una cosa, si compra el diario El País, que es nacional, te va a decir otra, si compra el diario El Mundo te va a decir otra. Creo que tampoco hay que ser muy listo, pero bueno, hay gente para todo.
Dice, a ver. Al respecto a Eric Russell en su libro La astrología y la predicción, habla de una inundación espantosa pronosticada por la mayoría de los astrólogos europeos y contemporáneos de Nostradamus. Estaban de acuerdo en que todos los planetas estarían en conjunción en el signo acuoso de Piscis, una indicación infalible de que el mundo conocido tenía que ser destruido por agua. Unos cuantos fundamentalistas presentaron el argumento de que no era posible que esto fuera cierto, porque ¿no había puesto Dios el arcoíris en el cielo como promesa de que nunca volverían a abrirse las compuertas del cielo? Los constructores de naves sacaron grandísimos beneficios, puesto que todas las personas que pudieron permitirse el lujo fletaron toda embarcación disponible en los puertos. El mundo esperó, pero nada sucedió. A ver, lo del arcoíris de Dios no creo que lo hayan tenido en cuenta, sinceramente. No creo que los adivinos lo hayan tenido en cuenta a la hora de que los planetas entren en conjunción con el signo de acuoso de Piscis, porque si le dan credibilidad a la astrología, no, evidentemente a la Biblia no se la dan. Hoy no se la dan. Pero evidentemente el mundo esperó y nada sucedió. Lo mismo que pasó en 1914, 1918, 1919, 1975, en el año 2000 y lo que seguirá pasando en fechas donde los testigos de Jehová han pronosticado el fin del mundo, adquiriendo con él el récord Guinness de confesión religiosa que más veces ha pronosticado el fin del mundo. El mundo esperó y nada sucedió. Russell continúa diciendo, oh, qué casualidad, Russell. Oye, qué nombre tan... Mira que había nombres, tío. Continúo diciendo, los astrólogos más ingeniosos y perspicaces, hay que ver qué lenguaje tan rocambolesco están usando. Claro, es la técnica de cuanto más enriquezco el mensaje o cuanto más difícil es la palabra que tienes que leer, parece que llevo más razón. Cuanto más un lenguaje más alejado del común de los mortales yo uso, eso me da cierta ventaja y me da cierta credibilidad porque estoy usando un lenguaje que tú no usas, por lo tanto eso denota que soy más inteligente que tú. Eso es lo que están usando las guachis ahora mismo. Russell continúa diciendo, los astrólogos más ingeniosos y perspicaces felicitaron al cristianismo por la eficacia de sus oraciones al desviar la calamidad, mientras que otros astrólogos posiblemente buscaron otra profesión. Pero aunque los astrólogos de Europa pasaron vergüenza por unas cuantas semanas, todo el incidente... mira, me recuerda a lo que le pasó a Rutherford cuando dijo he hecho el ridículo después de lo de 1975. Los astrólogos de Europa pasaron vergüenza por unas cuantas semanas. Todo el incidente quedó olvidado dentro de un mes, más o menos. Es que esto se extrapola perfectamente. Dentro de un mes. Y de nuevo los astrólogos estaban aceptando invitaciones para hacer el horóscopo de este príncipe infante o de aquella república. Dicho sea de paso, debido al alineamiento de los planetas, los astrólogos están prediciendo que habrá terremotos, inundaciones y sequía alrededor del abril de 1982. Recordemos que esto se escribió en el 81, en diciembre de 81. Bueno, lo que estáis diciendo vosotros con la pandemia, si es que de verdad, qué mal envejecéis. Qué mal envejecéis. Porque cuando Stephen Lee salió a principio de esta pandemia, Stephen Lee, para el que no lo conozca en este chat, uno de los papas de los testigos de Jehová, diciendo que esta pandemia era parte del último día, del fin del sistema de cosas, y ahora han sacado información diciendo, bueno, esta no es la primera pandemia ni va a ser la última. Porque va a haber terremotos, porque en los últimos días hay terremotos, escasez de alimentos, va a haber inundaciones, gente que no tiene cariño natural. Bueno, como ha ido pasando a lo largo de la historia, ni más ni menos. Ni más ni menos. No había un periodo en la historia, ni uno solo, en el que no haya pasado ninguno de estos factores o todos juntos. Lo que pasa es que ahora, evidentemente, con la globalización nos enteramos todos. Pero en todo momento de la historia, en todas las casas, en todos los pueblos, en todas las ciudades, en todos los países, a lo largo de la historia y de todas las civilizaciones, ha pasado exactamente lo que está pasando ahora. Ni más ni menos. Uy, ¿qué pasa? He oído como un ruido, no sé. Y envejecé muy mal porque estaba diciendo, no, es que ahora los astrólogos están diciendo que va a haber terremotos, inundaciones. Pues claro, y yo, ahora que soy ungido, predigo que en 2022 va a haber inundaciones, va a haber terremotos, va a haber huracanes, va a haber sequías, un tigre se va a comer a una persona, un tiburón se va a comer a una persona, va a haber sobreexplotación en la pesca, va a haber deforestación, va a haber incendios, lo predigo. Porque es que es lo que pasa siempre.
Pero bueno. Dice, sin embargo, los astrónomos explican que no habrá un alineamiento directo de los planetas. Más bien, habrá una agrupación de la Tierra y los 8 planetas en un sector de 95 grados con el Sol. Si en 1982 ocurre un terremoto, inundación o sequía severa, los cuales ocurren continuamente de todos modos, muchas personas aceptarán los acontecimientos de este año como predicciones exactas de los astrólogos. ¿Con cuántos testigos hablo yo? Bueno, no hablo, sino que me ponen comentarios porque eso realmente no es una conversación. Porque es que ni les contesto. Fíjate lo que está... Bueno, y vuestras familias, coño. Fíjate lo que está pasando. Esto es imposible de evadir. Esto es la realidad. Esto es imposible que sea una casualidad. Fijaos lo que pasa. ¿Cómo no vas a volver a la reunión? ¿Cómo no vas a volver al salón? Sí, fíjate cómo está la situación mundial. Fíjate con el virus, con las crisis, con la economía, inundaciones, terremotos, sobreexplotación agrícola, gente que se está muriendo, nunca en la vida se han muerto, nadie. Fijaos cómo no vas a volver a Jehová. Y ellos decían, si pasa cualquier cosa que el cuerpo, vamos a extrapolarlo, que el cuerpo gobernante dice que pase, es que las cosas se van a complicar, que va a haber terremotos, que va a haber... Y aquí en su propia despertar decían, los cuales ocurren continuamente, de todos modos. Esto es envejecer mal, no. Esto es ser la duquesa de Alba del envejecimiento, amigos. Esto es cagarse, escupir para arriba. Esto es escupir para arriba. Esto es brutal, este artículo, la verdad. ¿Cuán exactas? De las 946 predicciones que se supone que Nostradamus hizo y que se atribuyen a él, se considera que solo unas 70 han tenido alguna clase de cumplimiento. Bueno, pues ya he acertado más que vosotros. Calculando, esto representa una proporción de éxito de aproximadamente el 7%, más que vosotros. Nostradamus con su 7% puede decir que tiene un 7% más que vosotros de acierto. Sin embargo, en cuanto a éxitos, la enciclopedia Milton Strong comenta que se cree que muchos de estos son las descaradas falsificaciones de su intérprete, incluso la predicción de su propia muerte. Otras predicciones fueron compuestas después de los sucesos a los cuales parecían aludir. Se ha tenido que forzar la aplicación de algunas predicciones y en el caso de otras se indica que se ha cumplido en diferentes sucesos. Pasa exactamente igual que Isaías. El libro de Isaías se escribió después de lo que pasaba. Daniel se escribió posteriormente un montón de cosas. El rey del norte y el rey del sur. Todo se dice a posteriori. Todo se dice a posteriori. No hay ningún gobierno, o sea, no ha habido ningún gobierno de los que han calificado como rey del norte y el rey del sur que haya dicho la organización que están enviados por Dios, se supone, son los únicos voceros de Dios de la tierra. Este es el rey del norte. Este es el último papa. Este es el rey del sur. El que está ganando las elecciones hoy es el rey del sur. Cuando todo va bien, se dice a posteriori y están marcando las profecías que te vienen a ti bien, porque eso es una adaptación brutal, al igual que Gog de Magog, luego ha sido una adaptación brutal. Y lo ha adaptado conforme los sucesos han ido ocurriendo. ¿Pero qué me estás contando? No siempre es posible determinar la exactitud de las predicciones que los astrólogos hacen de sucesos futuros porque tal vez sea necesario esperar siglos para el cumplimiento. Si acaso alguna vez tuvieron un cumplimiento. De verdad. Pero cuando estos videntes tratan temas o sucesos relacionados con la Biblia, se hace más fácil determinar la fuente de inspiración del profeta. Si la inspiración proviene de Dios, la enseñanza del vidente siempre debe armonizar con la Biblia, palabra de Dios. Vale, perfecto. Por lo tanto, la generación traslapada no olvidamos, 1914 no olvidamos, porque la venida de 1918 y luego de 1919 no olvidamos. Eso no sale en la Biblia en ningún sitio, ha sido interpretaciones. Lo de la langosta no olvidamos, todo. Porque no armoniza con la Biblia, no armoniza con nada. Nostradamus sí trató sobre algunos asuntos bíblicos. En cuanto al futuro, predijo que antes de la conflagración universal me imagino que se refiere a todo el universo, ocurrirán tantas inundaciones grandes que apenas habrá tierra alguna que no esté cubierta de agua. Y esto durará tanto tiempo que, a no ser por la etnografía y topografía, todo perecerá.
Sin embargo, Génesis 9:11 dice: jamás será exterminada toda tierra por el agua del diluvio, ni el diluvio volverá jamás a devastar la tierra. Nostradamus dijo: confieso cabalmente que todo proviene de Dios. Lo que dice suena impresionante, pero si sus predicciones fueran de Dios, ¿por qué habrían de chocar con la palabra de Dios? Pues lo mismo que choca el cuerpo si la afirmación del cuerpo gobernante vienen de Dios, ¿por qué? No solo ¿por qué chocan con la palabra de Dios?, sino además, ¿por qué no se cumplen? Si provienen de Dios, se han de cumplir. Lo mismo pasa con sus cálculos cronológicos. Aunque afirma que llegó a ellos simplemente tomando como guía la Santa Escritura, Nostradamus también confiesa que su fijación de fecha fue ajustada por cálculos astronómicos. Suena convincente, pero ¿puede armonizar las dos cosas? Vamos a ver, porque los cálculos cronológicos de los testigos de Jehová son errados. Decir errados es decir, es hablar muy bien. Se hace obvio que a Nostradamus poco le importaba la Biblia, pero la empleaba cuando cuadraba con sus propósitos. Lo mismo que hacéis vosotros. Aunque Nostradamus daba devoción nominal a la Iglesia Católica, la siguiente descripción que hace de él Charles Harrell resume no solo al hombre mismo, sino a la fuente de la influencia detrás de sus predicciones. ¿Qué es Nostradamus? Un formulador de acertijos, que se vale de esto para predecir el destino de los hombres. Un hombre que es a la vez intrépido y tímido. Sencillo, pero ¿quién puede sondear su profundidad? Un cristiano superficial, en el fondo posiblemente un pagano. Claro u oscuro. Lo mismo que otros pronosticadores, Nostradamus era perito en el empleo de la ambigüedad. Joder, ¿qué lenguaje usa nuestra Watchtower, eh? Era perito en el empleo de la ambigüedad o doble sentido, como su recurso usual. En la astrología y la prensa popular, Bernard Kapp dice: Nostradamus era maestro de la ambigüedad dramática, lo cual ha mantenido vivas sus profecías hasta la época actual. Describiendo el mismo aspecto de ambigüedad en los cuartetos de Nostradamus, el escritor James Lever declara lo siguiente en Nostradamus o el futuro predicho. Dios, menuda traducción, lo ha hecho espontánea, ¿eh? O sea, estas estancias de 4 líneas de verso francés enredado, que no se atienden ni a métricas ni a la sintaxis, que no están arregladas en orden inteligible y están erizadas no solo de palabras en media docena de idiomas, sino de iniciales, anagramas y nombres inventados, ¿cómo puede esperarse haya significado alguno en semejante publicación? Y en caso de que lo hubiera, ¿valdría la pena buscarlo? Este era un hater de Nostradamus, ¿eh? En el prefacio de sus escritos, Nostradamus reconoce haber usado oraciones oscuras y abstrusas. ¿Abstrusas qué es? Para que no ofendiera a su oyente. Entonces, hace una glosa de las palabras que Jesús pronunció en Mateo 11:25. Te alabo públicamente, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios e intelectuales y las has revelado a los pequeñuelos. Esa excusa me la ponen a mí los testigos de Jehová diciendo, cuando no saben ni escribir, digo, mira, por favor, dale el móvil a tu padre y que escriba el comentario. No, es que la verdad se nos ha revelado a los pobres y a los iletrados. Sí, hombre, claro que sí. Se te ha revelado, en fin. Sin embargo, los discípulos de Jesús han podido entender los dichos de su maestro en cualquier época y en cualquier idioma. ¿Así? ¿En 1400 lo entendían? Cuando estaba la Watchtower, en 1500. O sea, antes de 1800 y pico, que es cuando la Watchtower se fundó, también lo entendían. Porque es un periodo de oscuridad total, espiritual, que es lo que la Watchtower decía que había. ¿Lo podían entender? Perfecto. Entonces los católicos lo entendían. Los dichos de Nostradamus permanecen oscuros, convenientemente. Nostradamus y lo oculto. Nostradamus, la fecha de nacimiento y muerte, nació de padres de ascendencia judío-francesa que tomaron el nombre de Notre Dame en el sur de Francia. A él se le llamó Michel de Notre Dame. Sus padres habían sido convertidos al catolicismo. Ha habido muchas leyendas acerca de los primeros años de su vida, pero se duda de la veracidad de estas leyendas, que fueron registradas por 2 de sus parientes. James Lever hace el siguiente comentario. Investigaciones que se han realizado últimamente han revelado que los antecedentes nobles y pintorescos de todo escritor sobre Nostradamus, que todo escritor sobre Nostradamus ha citado hasta ahora, no tienen base en la realidad. Después de relatar una de estas leyendas en la que Nostradamus predijo que él y cierto noble iban a cenar un cerdo negro en vez de uno blanco, Lever dice: por supuesto, no hay prueba de la veracidad de este cuento.
Por fascinantes que sean estos cuentos, se debe confesar de una vez que la mayoría de ellos descansan sobre la fe de los biógrafos posteriores. Algunos de los relatos aparecen por primera vez en el siglo XVII, o más tarde aún. Pues igual que muchos relatos de la Biblia. De verdad, es que yo no entiendo este artículo cómo lo tienen todavía en línea, ¿eh? Porque es que es escupir para arriba, ya digo. En su esfuerzo por predecir el futuro, Nostradamus estuvo profundamente envuelto en los horóscopos, la magia, la astrología, los ritos paganos del conjuro. En la obra Las profecías completas de Nostradamus, el autor H.C. Roberts, que es el mismo estudiante del oculto, dice: sin lugar a dudas, los métodos que Nostradamus empleó y los resultados que obtuvo al investigar el futuro estaban fuera de la estructura de lo físico, fuerzas que hoy día agrupamos bajo el título general de percepción extrasensorial. Sin embargo, hubo muchos que se opusieron a tal adivinación astrológica. Whitmore dice: los escritos de los padres primitivos de la Iglesia contienen la condenación reiterada de lo que continuaban practicando los antiguos ritos paganos y sistemas de adivinación sobre texto del cristianismo. Igualmente, los primeros concilios de la Iglesia pronunciaron anatema contra los astrólogos, sortílegos y adeptos de la ciencia oculta. El concilio de Trento, durante la vida de Nostradamus, dictó en términos inequívocos que los obispos debían suprimir la predicción astrológica en su diócesis y asegurarse de que todos los libros que fomentaran el arte fueran destruidos. Pero siguió la Iglesia Católica con acciones que fueran consecuencias con dichas proclamaciones. Pero bueno, y me lo decís vosotros que Russell era un increíble seguidor de la pirámide y que hacía predicciones en base a las medidas de la pirámide. Y evidentemente la conexión de las pirámides con la astrología es inequívoca. ¿Qué era el modo de pensar que estaba detrás? El arte oscuro del horóscopo. La gran enciclopedia Larousse confirma el hecho de que fue juzgada la astrología por el cristianismo como inspiración demoníaca. Bueno, pues... en fin, y ahora yo diría predicciones que se cumplen. Puede que el apóstata de la verdad de la Biblia... ¿puede el que apostata de la verdad de la Biblia y se hace profeta servil de los demonios predecir con exactitud algunos sucesos futuros? Sí, eso es posible. En Deuteronomio 13, del 1 al 5, Moisés dio la siguiente advertencia: si surge en medio de ti algún profeta o vidente en sueños, si te propone una señal o un prodigio y llega a realizarse la señal o el prodigio anunciado, no escucharás las palabras de este profeta o del vidente en sueños. A Yahvé vuestro Dios seguiréis y a él temeréis, guardaréis su mandamiento. Este profeta o vidente en sueños deberá morir. Pero bueno, esto tiene muchos puntos suspensivos, ¿no? Vamos a leerlo. En caso en que aparezca en medio de usted un profeta o alguien que prediga el futuro mediante sueños y le dé una señal o le anuncie un presagio y la señal o el presagio del que hablo se cumpla y él diga: sigamos a otros dioses que ustedes no han conocido y sirvámosle. No escuchen las palabras de este profeta ni de este soñador, porque Jehová su Dios está poniéndolo a prueba para saber si aman a Jehová su Dios con todo el corazón y con toda su alma. No deben seguir a Jehová su Dios, deben seguir a Jehová su Dios y temerle a él. Deben obedecer su mandamiento y escuchar su voz. Deben servirle y aferrarse a él. Pero ese profeta o ese soñador tiene que morir, porque ha fomentado una rebelión contra Jehová, el Dios de ustedes, que los sacó de la tierra de Egipto y los rescató de la tierra donde eran esclavos, para apartarlo del camino en el que Jehová su Dios les ha mandado a andar. Y tienen que quitar de en medio de ustedes lo que es malo. O sea, si un profeta acierta y dice: mi Dios es el verdadero, o sea, es lo contrario que siempre habíamos dicho. Si un profeta habla en nombre de Dios y no se cumple, evidentemente este profeta no está hablando en nombre de Dios. Sin embargo, si un profeta dice: mi Dios, Ra, Anubis o Tesa, me ha dicho que se va a cumplir una cosa y se cumple, quemadlo vivo, porque esos dioses no son verdaderos. Son verdaderos, es verdadero el Dios que nunca ha acertado nada. Eso es lo que quiere decir este texto, ¿no? Porque es que ya vemos que en Deuteronomio es que era la ley, y en el Antiguo Testamento que era la ley del más fuerte. O sea, era decir, servidme a mí y a los demás que le den. Cuidado que Edgar Loera 725 ha regalado 20 packs a la comunidad. Parón obligatorio. Edgar acaba de regalar 20 cofrazos. De modo que no es simplemente por casualidad que se cumplen algunas de las predicciones de estos falsos profetas. Pueden realizarse por medio de la manipulación de las fuerzas de espíritus inicuos.
Desde el principio de la historia humana hasta la actualidad, las fuerzas demoníacas han manipulado las mentes de los humanos sumisos. A estos profetas humanos engañados se les inspira a hacer expresiones que armonizan con los planes demoníacos, que en Efesios 6:11 llaman estratagemas o asechanzas del diablo. Pero vamos a ver, ¿y él qué culpa tiene? O sea, el profeta que ha sido engañado por un dios de verdad, porque si el profeta, o sea, te dice el diablo, el dios o a quien tú estás adorando, que esto va a pasar dentro de 6 meses. Y pasa. Evidentemente el profeta ese va a pensar que está sirviendo al Dios verdadero porque se ha cumplido. ¿Qué culpa tiene él? Ha sido engañado. O sea, él no creo que sepa que está siguiendo las estratagemas del diablo. No sé, duda. Satanás, el diablo y sus demonios pueden maniobrar a enteros sistemas políticos. Bueno, pueden maniobrar, pero si Jehová pone en sus posiciones relativas a los gobernantes, ¿cómo puede maniobrar el diablo y sus demonios en una posición de un político que Dios ha puesto ahí? La realidad de esto se aclaró cuando el diablo le reveló a Jesús en un momento todos los reinos del mundo y le dijo al diablo: te daré todos estos reinos espléndidos y la gloria de ellos, porque míos son, para dárselos a cualquiera a quien yo quiera dárselos. Vale, pues eso entra en conflicto con lo de los gobiernos son de Dios. En este mismo encuentro con Jesús, el diablo hasta citó parte de la escritura en un esfuerzo por tentar y engañar a Jesús. ¿Cómo distinguir? Atención, porque creo que empieza el condumio, ¿no? Normalmente empieza el condumio luego. ¿Cómo distinguir entre los profetas verdaderos y los falsos? Habría 3 requisitos básicos que los profetas verdaderos de Dios tenían que satisfacer. Tenían que, 1, hablar en el nombre de Dios, lo cual el falso profeta que conociera el nombre hebreo de Dios se tomaría indebidamente la libertad de hacer. 2. Las cosas que predijeran tenían que realizarse, lo cual, en el caso de los falsos profetas, pudiera suceder por casualidad o por manipulación demoníaca. O sea, el cuerpo gobernante puede decir que precisamente el punto 2 y 3, lo que profetizan tenía que estar en armonía con la palabra revelada y los mandamientos de Dios hasta donde estaban en forma escrita en los días aquellos. O sea, en el cuerpo gobernante podemos decir que si se cumpliera algo, podríamos decir que fuera por casualidad o por manipulación demoníaca. Podríamos emplear todo eso. Evelyn, te echaba muchísimo de menos, pero ahora, en cuanto termine este artículo, que me faltan 2 minutos, te saludaré. Es especialmente con respecto al tercer factor vital que fracasan Nostradamus y otros pronosticadores. Volvemos a leer el factor 3. Lo que profetizan tenían que estar en armonía con la palabra revelada y los mandamientos de Dios hasta donde estaban en forma escrita en los días de ellos. De hecho, el hecho de que se meten en la magia, en el ocultismo y en la astrología lo desenmascara, porque no hay un solo profeta bíblico que apoye el uso de astrología al comunicarse con Dios. ¿Y Russell qué? Russell, ungido a la diestra de Cristo, gobernando ahora mismo entre los 144.000 elegidos, ¿qué? Porque él se apoyaba en la astrología, porque la pirámide es astrología pura. El profeta Moisés habló en términos claros, sin ambigüedad, en contra de los profetas como Nostradamus. Moisés se refirió a Nostradamus, ¿vale? Por inspiración divina dijo: no debería hallarse en ti nadie que emplee adivinación, practicante de magia, ni nadie que busque agüeros ni hechiceros, ni un pronosticador profesional de sucesos. Porque todo el que hace estas cosas es algo detestable a Jehová, ¿vale? Que venga el fin en un año es detestable a Jehová, ¿vale? El servicio de los verdaderos profetas de la Biblia, el servicio que los verdaderos profetas de la Biblia ejecutaban, no era principalmente el predecir sucesos futuros como Nostradamus trató de hacer. La principal función que ellos desempeñaban, como dice Eric Russell, constaba de servir de conducto de comunicación entre el creador y sus criaturas. También dice que el conocimiento del futuro se incluía en sus comunicaciones solo como cosa secundaria. Vamos a ver. Si es que este párrafo es muy revelador. ¿Por qué? Porque en ningún momento los testigos de Jehová sirven de conducto entre el creador y sus criaturas. No es lo importante, y de hecho salió en sus atalayas. No lo importante. El vínculo entre Dios, entre Jesús, no es lo importante. Lo importante y lo que hay que remarcar es, para lo que fue hecha la Biblia, es para remarcar a Dios y a su soberanía. No para servir de conducto de comunicación entre el creador y su criatura. Eso pasó a un segundo plano. El primer plano que usa la Watchtower para usar a su criatura es
para sus criaturas no, para sus acólitos es: tenéis que defender a Jehová y su soberanía. Eso es lo importante de la Biblia, en eso se basa, en Jehová y su soberanía, que en el Génesis se puso en cuestión, y hasta revelación, cuando Dios traiga el juicio, se va a aclararse todos estos puntos y por fin se resolverá el problema de Jehová y su soberanía. Pero en ningún caso los testigos dicen que debe servir de conducto de comunicación entre creadores y criaturas, que es como precisamente están criticando aquí. Sigue. Además, los profetas bíblicos que Dios comisionó nunca predecerían cosas simplemente por satisfacer la curiosidad de los humanos. Cada predicción estaba relacionada con la voluntad, los propósitos, las normas o los juicios de Dios. Y tiene cojones que lo digan en el puto año 81, 6 años después de haber pronosticado un fallido fin del mundo. 6 años después, luego lo catalogaron en el 76 porque decían que no habían tenido en consideración un año cero. Y tiene cojones que no haya pasado ni siquiera un lustro, un poco más de un lustro, y que estén diciendo que es que los profetas bíblicos que Dios comisionó nunca predecían cosas simplemente para satisfacer. Y de hecho la Watchtower luego publicaba cosas diciendo: no, es que tenemos tantas ganas de que llegue, de que hacemos especulaciones. Especulaciones, o sea, unas especulaciones populistas, porque tú lo que estás queriendo es contentar a la gente que tiene ganas de que llegue. Y debido a que los profetas verdaderos de Dios tenían como su propósito principal defender las normas morales y las leyes de Dios, no era necesario esperar años antes de que se pudiera determinar si el profeta era verdadero o falso. Entonces, ¿qué valor tienen? Ya esto es como conclusión, ¿no? ¿Qué valor tiene la profecía de Nostradamus? Charles Ward lo describe como un hombre premiado. Voy a volver a empezar, ¿vale? Entonces, ¿qué valor tiene la profecía de Nostradamus? Charles Ward lo describe como un hombre premiado por reyes y no obstante, hasta donde podemos ver, no les proporcionó un solo indicio provechoso que pudiera hacer que la vida de ellos transcurriera más tranquilamente ni le quitara de su paso un solo peligro. Claro está que no es un profeta en el sentido antiguo y hebreo de la palabra como Isaías, Daniel, David y Juan. Pero bueno, vamos a ver. ¿Y qué indicio provechoso de que pudiera hacer que la vida de ellos transcurriera más tranquilamente hacen los testigos de Jehová con sus acólitos? Si viven del miedo, si lo único que pronostican los testigos de Jehová es destrucción y muerte, y posteriormente a esa destrucción y muerte, una vida eterna, entre comillas, porque no va a ser eterna, va a durar 1000 años, luego otra vez destrucción y muerte, y después de 1000 años destrucción y muerte, de nuevo ya el último filtro. Pero los testigos lo único que están pronosticando es, y no hay más que ver los broadcasting, la cosa va a ir a peor, que nadie se preocupe, todo el mundo va a vacunarse porque las cosas van a ir a más, tenemos que contribuir porque las cosas van a ir a más, vamos a construir salones para refugiarnos en el Armagedón. Todo es tenebroso. En caso de que se levante de ti un profeta o un soñador de un sueño y de veras te dé una señal o un portento, y en efecto se realiza el señal o el portento de que te habló, no debes escuchar las palabras de este profeta o al soñador de ese sueño, porque Jehová, el Dios de ustedes, los está probando. Bueno, este es el texto que hemos leído antes. O sea, si se cumple, mal. Si no se cumple, mal. Si alguien te dice algo y se cumple, mátalo porque no va con Jehová. Si no se cumple, mátalo porque no va con Jehová. Amigos, este es el artículo de Nostradamus. Espero que os haya gustado.